libro de Romanos todos juntos. Everyone, we're going to read in the book of El Romans. libro de Romanos capítulo número 3, abran todos la Biblia en el capítulo número 3, versículo número 9. Chapter 3, verse 9 in the book of Romans. Y Please yo open creo up your que lo Bible. apunten ustedes en su libreta para el estudio de ustedes. And please jot it down in your notebook for your own study. Pongan atención de lo que Dios piensa acerca de nosotros los seres Please humanos. pay close attention to what God says about humanity. Pongan atención de lo que Dios habla acerca de nosotros mismos. About what he says about us. Dice que no hay ninguno solo que sea justo. There's not one that is righteous. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Repiten todos en voz alta junto conmigo. Digan, no hay justo Repeat after me. There is not one ni aun uno. righteous. Repitan en voz alta, no hay justo Say it with me. There's not one ni aun uno. that is righteous. Sigamos leyendo el versículo número Let's 11. keep reading. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, diga junto conmigo en voz alta, diga todos. Say it with me. All. No dice que solo algunos. It doesn't say that some. Dice todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Repitan en voz alta junto conmigo, no hay Repeat after me. There is not one. ni siquiera uno bueno. Not even one that is good. Iglesia, en tantos billones, casi 7 billones de personas, Church, in the billions, almost 7 billion. no hay siquiera uno que sea bueno. There's not even one that is good. Y eso es lo que Dios ve hacia nosotros. That's how God sees us. ¿Por qué cuando se invita a la gente a la iglesia, So why then when we invite someone to por church, qué ellos concluyen que no son malos? how can they conclude that they're not wicked? ¿Por qué ellos piensan que no asesinan, que no roban? Why do they think they don't kill, they don't steal? ¿Por qué ellos piensan que no hacen ningún delito? Why do they think that they don't break any laws? No, yo no soy malo, dice la gente. People say, no, I'm not bad. Eso es el pensamiento humano. And that's the human mentality. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? But what does God think? No hay ni uno solo que sea bueno. There's not one that No is hay ni uno good, solo que sea justo. that is righteous, No hay ni uno solo que haga el bien. that does good. Vamos a seguir leyendo el versículo que nos quedamos. Creo que es el versículo número 11 en la pantalla. We're going to keep reading the next verse. I believe it's verse 11. Sepulcro abierto es su garganta de los seres humanos, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vamos al siguiente versículo, Mau. Mira lo que Dios piensa acerca de nosotros. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué piensa Dios acerca de los seres humanos, iglesia? So church, what does God think about humanity? Lo que Dios piensa acerca de los humanos es que los humanos son lo peor. What he thinks is they're the worst of the worst. Entonces, ¿por qué el ser humano piensa que es muy bueno? So how can humanity think they're good? Es ahí donde se requiere un cambio de And mentalidad. it's there that we need a change of mentality. Dejar de pensar como los humanos promedio Stop thinking as all the other humans y empezar a pensar como Dios piensa. and start thinking the way God does. Nosotros los seres humanos somos como Dios dice que somos. Oh, humanity, us as a whole, we're like the way God thinks we Dice are. que no hay ni uno solo que sea justo. He says there's not one that is righteous. Pero hay algo que me llama mucho la atención, iglesia. But something that really calls my attention, church. Dios dice que no hay uno solo justo. God said there's not one that is righteous. Pero vamos a leer ahora el capítulo número 6 de Génesis del tiempo de Noé. But let's go read chapter 6 of Genesis, the En el time of capítulo Noah. número 6, versículo número 7 al 9, And in chapter 6, dice la Biblia que Dios encontró a Noé y le dijo, tú eres justo. it says that God found Noah and said, you are righteous. Por fin, Dios, ¿hay justos o no hay justos? All right, then God, so are there righteous or are there not? O sea, dices que no hay ni uno solo, pero a Noé le dices que él es justo. But because you say there are none, but for Noah you say he is. Dios, ¿de qué se trata eso? So God, what's that about? ¿Cómo podemos entender la justicia de Noé? So how can we understand the righteousness of Noah? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Diga junto conmigo en voz alta, Noé Say it with me. Noah era un varón justo. was a righteous man. Iglesia, esto no lo dice Noé mismo de él. Church, Noah isn't saying this about himself. Esto lo está diciendo Dios acerca de Noé. God is saying this about
about Noah. Noé no estaba diciendo, yo soy bueno. Noah wasn't saying, oh, I'm good. Yo no necesito ir a la iglesia. I don't need to go to church. Yo no soy malo. I'm not wicked. Yo no cometo ningún delito. I don't break any laws. Noé no dijo nada de él mismo. Noah didn't say anything about himself. Pero Dios habló por Noé. But God spoke for Noah. Y Dios dijo de And Noé God said to que él Noah era justo. that he was righteous. ¿Por qué si Dios dice que no hay ni uno solo justo? So why then, if God said there's not one that is righteous, Se atreve a decir que Noé sí era justo. how could he dare say that Noah was? Si dice la Biblia que él no hace distinción de personas. The Bible says he doesn't distinguish between people. O sea, él tiene algunos que son preferidos y a otros no. In other words, he doesn't have some that he prefers ¿Por qué against Noé others. halló gracia ante los ojos de Dios? So how did Noah find just grace? ¿Y por qué dice before Dios God? que Noé era justo? And why did God say Ustedes that Noah quieren was saber righteous? eso, ¿verdad que sí? You guys wanna know Vamos that, a ver right? el libro de Génesis, versículo número 7 y capítulo número 7 y versículo número 1. We're going to the book of Genesis, chapter 7, verse 1. Dice la Biblia, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Repitan junto conmigo en voz alta. Dios Repeat after me. God vio a Noé, saw Noah, el único justo the only righteous en toda su generación. in all of his generation. Iglesia, Church. Noé no estaba diciendo de él mismo que él era justo. Noah wasn't saying that he was righteous. Dios le dijo a Noé, God said to Noah, entra al arca con toda tu familia, go into the ark, you and your whole family, porque a ti he hallado justo en esta generación. because I found you righteous in this generation. Y dice la Biblia que la generación de Noé eran perfectas todas. And the Bible says that in the generation of Noah, they were all perfect. En domingos pasados vimos cuál era la generación de Noé. And last week we saw what there was this generation. Vimos a Matusalén, y vimos a Enoch. We saw Methuselah, we saw Enoch fue Enoch. raptado por Dios al cielo Enoch was raptured to y fue el heaven, primero en caminar con Dios. and he was the first to walk with God. Ese es el bisabuelo de Noé. And he is the great-grandfather Luego of Noah. habla de Matusalén. And then it talks about Methuselah. Matusalén significa juicio. And his name means judgment. Fue el hombre que más vivió en la tierra. He was the person that lived on the earth the longest. Cuando él muere, When he dies, viene el juicio a la tierra. judgment comes upon her. Porque él vivió muchos años. Because he lived many years. Porque Dios quería enseñarnos a los humanos Because God wanted to teach humanity que él retrasa su juicio a la tierra. that he brings his judgment upon Que her. él no quiere que nadie perezca, He doesn't want anyone to perish. sino que todos procedan al arrepentimiento. He wants everyone to go Que to todos repentance. cambien su manera de pensar. That everybody change Que their todos mentality. dejen de pensar que son They buenos stop thinking they're y good que empiecen a soltar su propia justicia and just letting go of their own para righteousness. aceptar la justicia de So Dios. they can accept God's Me dice amén la righteousness. iglesia. Can I get amen? Después entonces Matusalén tiene a Lamec Then Methuselah had Lamech. y Lamec tiene a Enoch. And then Lamech had Perdón, tiene a Noé. He had Noah. Y Noé And Noah, entonces es el que entra al arca. he's the one that enters the ark. Iglesia, les quiero enseñar algo. Church, I want to teach you something. El padre, el abuelo y el bisabuelo de Noé, The father, grandfather, and great-grandfather cuando Noah, vino el juicio, ellos ya habían muerto. when the judgment came, they had already perished. Hay algo que les quiero enseñar en medio de esto. But something I want to show you amongst Todos this. los que caminan con Dios, all iglesia, that walk with church jamás van a pasar por el juicio de will Dios, never go to the sino que judgment van a of ser God. salvados antes del juicio. They'll be saved before the judgment. Entonces estos tres que eran justos también So these three, which were righteous, habían muerto ya. had already died. Y el único que quedaba justo And the one left that was righteous era Noé. was Noah. Pastor, usted me está hablando de 4 personas justas. So, Pastor, you're talking to me about 4 righteous Pero people. la Biblia dice que no había ni uno solo que sea justo. But the Bible teaches there was not even one that was righteous. Iglesia, esto es bien importante que usted lo entienda. And church is so important ¿Por that you qué si Dios understand. dice que no hay ni uno solo justo, Why is if God said there's not even one that is righteous, a otros dice que sí son justos? he says that some are. No solamente a estos 4. Not just these 4. Hay algo más importante todavía. Vamos al libro de Génesis capítulo número 15. And there's something even more important. We're going En to el the book of versículo Genesis, número 5 al 7 Genesis 15, verse 5, hay 7. otra generación diferente. There's a different generation. Es la generación de Abraham. It's the generation of Abraham. La generación de Abraham fue la misma que la de, o sea, fue igual de malvada que la de Noé. The generation of Abraham were just as wicked as that of Noah. No había diferencia entre una generación y otra. There wasn't a difference between one or the En other. las dos generaciones había muchísima maldad. In both, there was a lot of wickedness. El mismo Abraham era muy perverso. Abraham himself was very Tenía perverted. 75 años de edad He was 75 years old, y era idólatra. and he
he was an idolater. Él adoraba a muchos He dioses. praised many gods. Su padre tenía estatuas de muchos dioses. His father had statues of many gods. Si hay algo que Dios odia, If there's something God si hay hates, algo que Dios no soporta, something that he cannot es la tolerate, idolatría. is idolatry. Él enseña continuamente He continuously que Él es teaches. el único que es digno de ser adorado. He is the only one that is worthy to be praised. Bueno, Abraham fue enseñado a adorar a otros dioses. Abraham was taught to praise other gods. Abraham no adoraba al Dios verdadero. He didn't praise the true God. Él era parte de la generación malvada y perversa. He was part of that wicked, perverted nation. Pero viene Dios But God comes y no lo encuentra justo. and he doesn't find him righteous. Ve algo diferente. Look something different, a little different. A Noé Dios lo halló justo. To Noah, he saw him as righteous. A Abraham Dios no lo halló justo. But Abraham, he did not see him as Vea lo righteous. que dice en el versículo número 5. Look what verse 5 says. Dios le habla a Abraham, lo saca toda la tierra, lo saca a ver a las estrellas del cielo y le dice Dios a Abraham, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Iglesia, hay algo bien importante que usted tiene que aprender aquí en el día de hoy. Church, there's something so important you need to learn today. Noé fue hallado justo. Noah was found righteous, Abraham no fue hallado justo. but Abraham was not found righteous. Abraham tuvo que encontrar la justicia. He had to find righteousness. ¿Cómo encontró la justicia? How did he find this Eso usted lo righteousness? tiene que aprender muy claramente en el día de hoy. And that's what we need to learn today. En la generación de Noé había mucha maldad. In the generation of Noah, there was a lot of wickedness. Más años después, la generación de Abraham está muy llena de maldad también. And many years after, the generation of Abraham had a lot of wickedness as well. Más de 3,000 años después, hoy en día, iglesia, nuestra generación está llena de mucha maldad. And more than 3,000 later, our generation is full of wickedness as well. ¿Cómo puede alguien hallar la justicia de Dios? So how can somebody find the righteousness of God? ¿Cómo alguien puede ser llamado justo How can somebody be found righteous? cuando en la generación en la que vivimos es muy perversa? When the generation we live is so perverted. Veamos que no hay ninguna diferencia en cada generación. We can see that there's no change or difference in each generation. En la generación de Noé había relaciones sexuales pecaminosas. In the time of Noah, there was this wicked sexual acts. En la generación de Abraham estaba la generación de Sodoma y Gomorra también. In the time of Abraham, there was the city of Sodom and Gomorrah. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se caracterizan por la perversión sexual, And those cities are characterized by just wicked perversion, por la homosexualidad by homosexuality, y todas las desviaciones sexuales que existían. and all just the wicked sexual acts that there could 3,000 be. años después, hoy en día, iglesia, And 3,000 years later, church, la generación en la que estamos viviendo generation in which we're living, no es diferente a las generaciones anteriores. it's not different from the past Estamos viviendo generations. una generación muy perversa. We're in a generation that's very perverted. Las desviaciones sexuales son las mismas que había hace miles de años. Same sexual just perversions as of thousands of years ago. Mucha homosexualidad, A lot of homosexuality, mucho lesbianismo, Lesbianism. muchas relaciones ilícitas. just solicited Se relations. promueve por todos lados hoy en día. It's promoted everywhere now. Recientemente se está en una gran polémica en las salas de los cines en el día de hoy. You can see it now in our movies. Porque la película de La Bella y la Bestia promueve el homosexualismo abiertamente. Because Beauty and the Beast just openly promotes homosexuality. En Rusia fue prohibida la exhibición de esa película. In Russia, that movie was just prohibited. Cuidado que usted lleve a sus hijos a ver esa película. Careful that you take your Es children muy to see that tierna. movie. It's very Oh, just, los dibujos son los mejores que se han hecho en cualquier otra época. the drawings are beautiful, the best Las you've ever seen. animaciones se usó la última tecnología para esa The película. latest technology was used in the Parece animation. muy tierna. It just looks Está very disfrazada de mucha bondad. It's disguised as Está something so disfrazado de safe. algo muy bueno. Something that is good. Pero no hay algo bueno que pueda salir de los humanos, de los There's hombres. nothing good that could come from humanity. Entonces está llena de perversidad. So it's full of Y se perversion. promueve la homosexualidad con un personaje abiertamente
sexual, And homosexual. it's openly just shown us a homosexuality Y shown todos there. los niños que están yendo a ver esa película hoy en día, And all those children are going to see that movie está now. entrando al corazón de ellos eso, That's entering their hearts. y eso lo están aceptando como algo normal. And they're accepting it No as something solamente lo normal. están aceptando como algo normal, And not just as something normal, sino que además están también ellos tratando de practicarlo y hacer lo mismo. they too are trying to practice it. Eso es muy triste. And that's sad. ¿Cómo podemos en medio de esta generación tan perversa So how can we, in this just perverted generation, hallar nosotros justicia? find righteousness? Pastor, en la generación de Noé Pastor, in the generation of Noah, todos eran perversos. they were all perverted. Qué bonito que Dios diga, yo he visto a Noé que es justo. How nice is it that God could have said, I saw Noah as righteous. Noé, entra tú al arca. Noah, he saw the ark. Porque solo a ti he visto justo en esta generación. You can go in because only I see you as righteous. Qué in this generation. privilegio para Noé. What a privilege for Qué Noah. bonito debió haber sentido He él. must have felt so nice Que el mismo Dios del cielo le diga, that God himself had tú said eres to el him, único el que yo he visto justo. you're the only one as I see as Entra al righteous. arca porque te voy a salvar. Go in the ark because I'm going to save Entra al you. arca porque voy a destruir a todos los humanos. Go in because I'm going to destroy Estoy humanity. arrepentido de haberlos I creado. regret making them. Como hoy en día nuestra generación Like today, our generation. podemos también esperar que Dios nos diga lo mismo que a Noé. We can expect that he's going to tell us what he said to Noah. Pastor, ¿cómo podemos hacer But pastor, how can we para tener ese privilegio que Noé tuvo? have that privilege that he had? Que Dios nos diga, That God tells a us, ti y a tu familia I found you and los your he family. visto justos en medio de esta generación. I found them righteous amongst this generation. ¿Cómo se puede hacer eso, pastor? How can we do that, En medio de pastor? una generación tan perversa y tan malvada. Through this generation that is just wicked and perverted. Muchachos, nosotros tenemos que encontrar entonces lo que es la justicia de Dios. Guys, then we need to find the righteousness of God. Vamos a analizar un poco lo que le sucedió a Abraham. We're going to analyze what happened to Abraham. Porque lo que le sucedió a Abraham es lo mismo que a nosotros nos sucede. Because what happened to him is what happens to us. Abraham no fue encontrado porque él era justo. Abraham wasn't found because he was righteous. En la generación de Abraham él estaba buscando a una persona. At the time of Abraham, he was finding somebody. En cada generación Dios busca personas. In every generation, God looks for En cada somebody. generación Dios busca a alguien con quien contar. In each generation, he finds somebody he can depend on. Cuando estaba la generación de Abraham, In the time of Abraham, no encontraba a he nadie. couldn't find No anyone. había ni uno solo justo. There wasn't even one No that was había ni uno righteous. solo en el cual Dios pudiera confiar. One that God could trust in. Entonces Dios tuvo que escoger a So Abraham, God had to pick un Abraham. viejo de 75 años, An old man that was 75 years perverso old, y perverted, además idólatra and amongst y that an lleno de idolater, pecados and full of y sin. además vivía en una generación pecaminosa. And he lived in just a wicked Y generation. Dios lo encuentra a God Abraham finds him. y le habla And he speaks to y him. le dice, he says, sal de tu tienda, Leave your land. mira ya es la noche, Look, it's already voltea a ver nighttime. el cielo y las estrellas, Look at the heavens and stars. cuéntalas por favor, Abraham, Please count them, Abraham. cuéntalas si puedes. Count 'em if you can. Y sale Abraham y cuenta las estrellas And Abraham goes out and he y counts the comienza 1, 2, 3, And he 4 starts 1, 2, 3, 100, 4. 150. 150. No sé si esta ya la conté o no, I ya don't me know if I perdí. counted that one or I lost Señor, no las puedo contar. Lord, I can't Son count them. tantas que There's hay. so many. Bueno, le dijo Dios a Abraham, So God said, fine. así haré a tu generación de numerosa. Just like that, I'll make a Yo generation te here daré just muchos like hijos, that. I shall give you Abraham. many kids, Yo Abraham. haré de ti naciones muy I shall make grandes. great nations from Y you. dice la Biblia The Bible says que Abraham that Abraham creyó a la palabra de Jehová. believed the Y word of dice la God. Biblia que cuando él creyó a la palabra de And the Jehová, Bible says that when he believed the word of God, entonces le fue contado por justicia. then he was found righteous. Entonces Abraham encontró la So justicia. Abraham found righteousness. ¿Cuál es la manera de ser So justos? how are we found righteous? ¿Cómo Dios pudo encontrar a Noé justo? How can God find Abraham righteous? ¿Y cómo pudo guiar a Abraham a la justicia? How could he guide him to righteousness? Iglesia, hoy en día nosotros, Church, nowadays, Dios nos está guiando a la justicia, God is guiding us to righteousness. así mismo como guió a Abraham a la justicia. Just how he took Abraham to ¿Cómo righteousness. en medio de una generación tan perversa y pecaminosa So
So how in amongst just a perverted Si wicked este es el generation, planeta y todos estos son los seres humanos, if this here is earth and all of this is humanity, y está llena de seres humanos la tierra, and the earth is full of suponga humanity, que cada uno de ellos representa millones y millones, let's ¿ok? imagine that each one represents millions and millions. Cuando nosotros entonces descendimos de Adán y de Eva, los primeros seres humanos, So when we were descended from Adam and Eve, the first humans, Adán y Eva fueron creados de esta manera. Adam and Eve were created in this way. Tenían la cobertura de Dios y la protección de Dios. They had the covering and protection of God. Pero cuando vino el diablo a ellos, But when the devil came to them, logró contaminarlos. he was able to contaminate them. Entonces metió la maldad en ellos. And he implanted wickedness in Y them. entonces dice la Biblia que hizo que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. And the Bible says that he sent them to eat from the tree of good and evil. Se rompió esta cobertura que había en ellos. This covering, this protection was broken. Esto les permitía tener compañerismo con Dios. And that allowed them to have that companionship Pero with esto se God. rompió But that broke, y quedaron contaminados. and they were left A contaminated. partir de Adán, And after Adam, todos los seres humanos que nacieron all of humanity that was born quedaron contaminados. were contaminated. Todos ellos quedaron así. Each one. Y quedaron sin esta cobertura. And they were left without that covering. Todos así fueron contaminados. All of them were contaminated. Vamos a suponer que esta es la generación de Noé. So let's imagine that's the generation of Noah. La generación de Noé estaba llena de pecadores. And that generation of Noah was full of sinners. No había ninguno solo que tenía justicia. There was not one that was found righteous. Pero había uno y se llamaba Noé. But there was one called Noah. Y Dios lo halló justo. And God found him righteous. Entonces, iglesia, So church, no era que él no había nacido así. it wasn't that he wasn't born that way. Era que él ya tenía esta justicia, It's just that he already had that esta righteousness. cobertura de Dios. That covering from God. Luego vino la generación de Abraham. Then came the generation of Abraham. Y en la generación de Abraham, And in that time, Dios estaba buscando a alguien con quien hacer su obra. God was finding somebody to do his work through. Y todos estaban contaminados. And all of them were contaminated. No había ninguno solo que fuera justo o There que was not fuera even- bueno. There was not one that was good that was Dios no found podía righteous. usar a ninguno de ellos. God cannot use any of them. Entonces viene Dios So God comes. y le habla a Abraham, que está así, lleno de pecado, He speaks to Abraham, who y is está full of sin contaminado. and is contaminated, y le da su palabra. and gives him his word. Mira las estrellas y cuéntalas. Look at the stars and count them. Señor, no puedo. Lord, I can't. Así vas a tener de hijos, así de numerosos tendrás de hijos. In the same kind of way, in the same number, you're going to have children. Ah, Señor, yo creo en esa palabra. Lord, I believe in that Y word. dice la Biblia que le fue contado por justicia. And the Bible says that he was seen as righteous. Entonces obtuvo la cobertura o la justicia de Dios. So he obtained the righteousness, the covering of God. Seguía con esto aquí dentro, And he still had that inside porque eso him, lo metió Adán y Eva en nuestro genes, en nuestro ADN. because Adam and Eve put that in our genetics and our DNA. Pero logró tener la justicia de But he Dios. was able to find the righteousness of God. Esta es nuestra generación actual. And this is our actual generation En la now. generación de hoy en día también Dios está buscando personas And in our generation, God is still seeking con las cuales individuals pueda Dios contar. in which he can count and depend on. Esta es la generación actual o moderna. This is our modern day time. Iglesia, sucede algo. Church, something is happening. Cuando la palabra de Dios vino a Abraham When the word of God came to Abraham y él la creyó, and he believed it, obtuvo la justicia de Dios. he obtained the righteousness of God. Cuando Dios encontró acá en esta generación de Noé, When God found here in the generation of Noah, encontró que Noé ya tenía esta justicia de Dios. when he found already the righteousness of God. ¿Por qué Noé tenía la justicia de Dios? Why did Noah have the righteousness of God? Porque tenía un bisabuelo que se llamaba Enoch, Because he had a grandfather named Enoch el cual él profetizó acerca de un juicio que who venía. prophesied about a judgment that was Hijo coming. Mauricio, prepárate, la Biblia está en el libro de Judas. Prepáralo, no te lo di, prepara el libro de Judas. We're going to go to the book of Judas. We didn't prepare, but we're going to go to the book of Búsquenlo en Judas. su Jude. libreta también, por favor. Look, write it down in your notebook. The Vayan book en of su Jude. o anótenlo en su libreta. El libro de Judas The tiene un book of solo Jude. capítulo. It's just one chapter, the book of Jude. Hijo, búscamelo, Mauricio, tú ahí atrás. Parece que es desde el versículo 13 en adelante que empieza a hablar I think que Noé profetizó del juicio que venía. It's 13, it's verse 13 around. It's only one chapter and it talks about the judgment that was Búscalo, hijo. prophesied. Cuando lo tienes, lo traduces al inglés, por favor, y lo pones en la pantalla. We're going to have it on the screen. We're going to have it translated on the screen. Para ello tienes 30 segundos. Tú eres bien pilas.
You have 30 seconds. You're very sharp. You have 30 seconds to find it. Ok, yo les voy a enseñar algo a ustedes que esto es bien importante, I'm going iglesia. to teach you guys something that's so important, church. Ok, pastor, hay una diferencia entre estas dos generaciones. So, pastor, there's a difference between these two generations. Cuando Abraham encontró Abraham no tenía la justicia. What Abraham found, because he wasn't found righteous, Noé sí la tenía. but Noah did. Dios vio la generación y estaba muy pervertida esta generación. God saw the generation that was full of perversion. Pero Noé era el único que era perfecto. But Noah was the only one that was perfect. Y sus generaciones atrás también eran perfectas, pero ya había él muerto. And the generations before that, they too were perfect, but they had already died. ¿Cómo Noé obtuvo esta justicia? So how did he obtain that righteousness? Nunca la Biblia enseña que Dios le habló a Noé como le habló a Abraham. Never in the Bible does the Bible speak about how he spoke to him like he did Abraham. ¿Dónde vino la justicia de Noé? So where did Noah's righteousness come En la from? misma palabra de In the Dios. same word of God. Pero Dios no le habló la palabra a Noé. But God didn't speak the word to Noah. El que le había hablado la palabra a The Noé one that spoken the word to Noah era su bisabuelo Enoch. was his great-grandfather Enoch. Enoch fue el primero en predicar. Enoch was the first one to preach. El primer predicador fue The Enoch. first preacher was Enoch. Dice el libro de Judas que él profetizó y predicó acerca del juicio que venía a la tierra. The book of Jude said that he would preach and speak of the Pero judgment of the nadie le earth. creyó a Enoch. But no one believed Enoch. Tal fue el convencimiento de Enoch del juicio que venía, So convinced was Enoch of the judgment que incluso a su hijo le puso por nombre juicio. that he named his son Judgment. Imagínese nada más. Imagine that. Mi hijo va a nacer en 3 meses más. My son will be born in 3 more months. Imagínese que cuando nazca, Imagine when he was born, yo lo presente ante ustedes acá I present him before the y church. les diga, hola iglesia, les presento a mi hijo. Mi hijo se llama Juicio. And I say, hey, everybody, I present my son and he is called Judgment. Todos ustedes se reirían de mí y de él. You would all laugh at me and him. Qué nombre tan más horrible. Oh, that's a horrible Se name. van a burlar de él. They're gonna make fun of him. Pastor, Pastor, no tuvo misericordia con su hijo. You did not have mercy over ¿Cómo your le son. puso por nombre Juicio? How could you call him Bueno, Judgment? tal fue el convencimiento de Enoch Well, so much convinced que a was su hijo Enoch le puso por nombre Juicio. that he called him, he named him Enoch comenzó a Judgment. predicar acerca del juicio, Enoch was preaching about que judgment. aún a su hijo le puso el nombre de Juicio. So much so that he called his son Y Judgment. todos los que conocían de Enoch y de su hijo Matusalén, And everybody that knew Enoch and his son Methuselah, todos sabían que él se llamaba Juicio. everybody knew that he was called Judgment. Todos sabían que un juicio venía a la tierra. Everybody knew that a judgment was coming on earth. Iglesia, Church, todos lo sabían. everybody knew. De la generación de Enoch, And from the generation of Enoch, todos sabían que venía un juicio. everybody knew that a judgment was coming. Pero ¿saben qué pasó con esta generación? But you want to know what happened to this generation? Ninguno de ellos creyó en el juicio que venía. Nobody believed in the judgment that was coming. Pero había uno que sí lo había creído. But there was one that did believe. ¿Quién lo había creído, iglesia? Who had believed the church? Lo había creído Noé. Noah had believed it. Cuando una persona cree When somebody believes en la palabra de Dios, in the word of God, esa persona se viste de justicia. that person is dressed with righteousness. Cuando una persona cree When somebody believes a lo que Dios está hablando y diciendo, whatever God is saying, es entonces que esa persona se viste de la justicia de Dios. that's when that person is dressed with the Levanten righteousness su of mano God. derecha todos al cielo, Everyone iglesia. raise your right hand. Y Everyone raise your repitan en hand. voz alta junto conmigo. Repeat after me. En la generación actual, In today's actual generation, yo estoy vestido de justicia. I am dressed with righteousness. Pero no es mi propia justicia, But it's not my righteousness, sino que es la justicia de but Dios. the righteousness of God. Porque yo creo en su palabra. Because I believe in His El word. que cree en la palabra le da un aplauso al Señor entonces. Whoever iglesia. believes in the word will give a round of applause. Hay algo aquí que esto es bien importante. There's something here that's so important. Noé entonces él creyó a la palabra de su bisabuelo. Noah then, he believed in the word of his great grandfather. Dios no le tuvo que hablar a Noé. God didn't have to speak to Noah. Cuando Dios vino a inspeccionar la generación, When God came to inspect the generation, inspeccionó que había y encontró que solo había uno que creía en esa palabra. He found that there was only one that believed in that word. Como tú crees en esa palabra, Okay, since you believe in the word, entonces entra al arca, then enter the ark, porque solo a ti he visto justo en esta generación. because I've only seen you righteous in this generation. Iglesia, dice la Biblia que no hay ninguno justo. Church, the Bible says there's not one that is righteous. Pero ¿por qué Dios dice que no hay ninguno justo? There's no one that Pero is ¿por qué righteous. Dios dice que Noé era justo? So why then does the Bible say that Noah was righteous? Iglesia, Church, todos tenían esto. everybody had O sea, this. ninguno Nobody es justo. is righteous. Ninguno es bueno. Nobody is good. Tampoco Noé. Neither was Noah.
Noé estaba así también. Noah too was like that as well. Tampoco él era bueno. He wasn't good either. Tampoco él era justo. He also was not righteous. Él nunca dijo yo soy bueno, He never said, I am yo good, soy justo. I am righteous. El que habló por él The one that spoke for fue him Dios. was God. Tú eres justo. You are righteous. ¿Por qué le dijo Dios que él era justo? So why did God say that he was righteous? Noé ni siquiera se había dado cuenta que él era justo. Noah didn't even realize he was righteous. Él pensaba que como todos los seres humanos eran perversos y malos, He thought that since all of humanity were just wicked and perverted, él pensaba que era uno de ellos también. he thought he was just like one of them. Pero cuando una persona cree en la palabra de Dios, But when an individual believes in the word of God, está vestido de la justicia de Dios. they are iglesia. dressed in the just righteousness Me dicen of todos God. amén. Can I get an amen? Mauricio, me haces una señal si lo tienes. Now let me know when you have it. Si lo tienes, lo proyectas. No me preguntes, solamente lo proyectas, por favor. If you have it, just put it on. No Si lo questions. tienes, solo lo proyectas y ya. Just project it once you have Solo it. para comprobar algo a la I just want congregación. to prove something to the congregation. El primer predicador fue el bisabuelo de Noé. The first preacher was the Los great puedo grandfather of pintar aquí Noah. hacia arriba. I'll just write it here. Draw it right here. El bisabuelo de Noé fue el primer predicador. The great grandfather of Noah was Noé the le first preacher. creyó a todos sus antepasados He believed all those before him. y creyó en esa palabra. And he believed in that word. Al creer en esa palabra, And to believe in that word, se vistió de he justicia. was dressed in righteousness. Abraham no. Abraham wasn't. Abraham no tenía la justicia. He didn't have the righteousness. Dios lo guió a la God justicia. guided him to the righteousness. Cuando Abraham le cree a Dios, When God believes God, entonces es vestido de justicia. then he is dressed in righteousness. Ahora el versículo 14, yo te dije el 13. Vamos a leerlo acá en las pantallas. We're going to read on the screen, verse 13. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vean la prédica de Enoc, Look at the preaching of Enoch. vean lo que él profetizó, Look at what he was vean la prophesying. palabra que él soltó. The word that he leashed out. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué fue la prédica de Enoc, muchachos? ¿Qué fue la prédica de Enoc? What was Enoch's preaching? What was it about? Todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos son impíos, por lo tanto viene un juicio de parte de Dios, pero Dios viene con sus santos millares de ángeles para salvar a aquel que cree en él y a todos los demás dejarlos convictos de todos sus pecados. Esa fue la prédica de Enoch. Enoch's preaching was everybody's wicked, everybody's sinner, everyone's perverted, but he is bringing his angels just to save everyone. Su bisnieto le creyó, His great grandchild believed him, creyó en esa palabra, believed in that word. fue vestido de justicia. And he was dressed with Ah, righteousness. tú eres el único justo, Noé. You know what, Noah? You're the only one that's Tú eres righteous. el único justo. You are the only one. Abraham, Dios lo guió a la ser vestido de justicia. Abraham, God guided Abraham to dress him in Y por righteousness. último nosotros, muchachos, esta es nuestra generación actual. And at the end, this is our generation. Esta se conoce como la generación de Noé. And that is known as the generation of Noah. Esta se conoce como la generación de Abraham. This is known as the generation of Abraham. Y esta se conoce como la generación de la iglesia. And this is known as the generation of the church. La generación de la iglesia The generation of the church es exactamente lo mismo. is exactly the same way. No hay ninguno solo que sea justo. There's not one that is righteous. Ninguno. Not one. Vean, vamos a suponer esta generación actual. Okay, let's just imagine here, this generation here. Usted invita a alguien a venir a la iglesia. You invite somebody to come to church. Vamos a la iglesia. Let's go to church. No, yo no voy a la iglesia. No, I'm not going to church. Vamos porque tú necesitas recibir la salvación de tu alma. Let's go because you need to receive the salvation to your soul. Tú no quieres pasar la eternidad en el infierno, You don't ¿verdad want to que spend no? eternity in hell, right? Ah, ¿tú crees en esas fábulas? You believe in ¿Tú those crees en fables? esos cuentos de hadas? And those tales? El infierno no existe. Hell's not real. Y si existiera, And if it did, allí solamente van los malos. only the wicked go there. Yo no soy malo. I'm not evil. Yo no robo. I don't steal. Yo no mato. I don't kill. Yo no hago drogas. I don't do drugs. Yo no soy malo. I'm not wicked. No, que vayan los tontos a la iglesia. No, let the fools go to church. Usted invita a alguien a la iglesia, You invite somebody to church. pero él But he se viste de su propia justicia. dresses himself in his own Vamos a righteousness. vestirlo de su propia justicia. We're going to dress him with his own righteousness. Él piensa que es justo. He thinks that he is righteous. Él piensa que es bueno. He thinks that he's good. Él piensa que al infierno van a ir solo los malos. He thinks that only hell is full of only evil people. Que él no es malo y por lo tanto él no va a ir al infierno. And since he's not evil, he's not going to hell. ¿Por qué se necesita el arrepentimiento? So why do we need repentance? Voy a terminar con esto. And I'm going to wrap up with this.
¿Por qué se necesita el arrepentimiento? Why do we need? La semana pasada estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. Why do we need repentance? We were talking about this last Se week. necesita el arrepentimiento porque solo es la única manera de cambiar nuestra mentalidad. We need repentance because that is the only way to change our mentality. Esta persona que se viste de su propia justicia This person that dresses himself in his own righteousness necesita cambiar su mentalidad. needs to change their ¿Están todos mentality. conmigo, iglesia? Is everybody with me, church? Vamos a abrir la Biblia todos. Let's everyone open your Bible. Romanos capítulo número To 10 the book of Romans chapter y el 10 versículo número 1 al 4. Vamos a terminar con eso. and verse 1 through 4. We're going to Y wrap voy up a with concluir this. esta pequeña miniserie, si usted la quiere ver así como miniserie. And I'm going to conclude this mini-series if you want to see it as a mini-series. Hablamos acerca de la justicia de Enoch. We spoke about the righteousness of Enoch, Hablamos acerca de la justicia de Noé. and we spoke about the righteousness of Noah, Perdón, y hablamos de la injusticia de Judas. and we spoke of the unrighteousness of Recuerde que Judas. Judas se arrepintió, Remember that Judas, he did repent, pero no hizo el arrepentimiento verdadero. but he didn't do the true repentance. Entonces, justicia. Then Ahorita les righteousness. voy a explicar un poquito de eso. And I'm going to explain these two in a second. Vamos a leer todos aquí al frente y pongan mucha atención a lo que dice la palabra de We're about to Dios. read now. Now, everyone, please pay close attention. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A esta persona le sucede lo que dijo el apóstol Pablo en esa carta. So this person, that's what's happened to the person that Paul is talking about in this letter. Se visten de su propia ¿qué? They dress in their own what? Se visten de su propia justicia. In their own righteousness. Ah, no, yo no soy malo. Oh, I'm not bad. ¿Infierno? Hell? Al infierno van a ir los malos. Oh, the evil ones, they go to hell. Yo no voy a ir a parar al infierno. I'm not going to go to hell. Esa persona se viste de su propia justicia. That person dresses himself in their own righteousness. Y es lo que está hablando el apóstol Pablo. And that's what the Apostle Paul's talking No se about. sujetan a la justicia de Dios. They don't become subject to the righteousness of God. ¿Por qué Noé fue justo delante de Dios? Why was Noah found righteous before Porque God? creyó en la palabra de Dios. Because he believed in the word Por of lo God. tanto, ¿tenía la justicia de Noé o la justicia de Dios? So much so that he have the righteousness of Noah or Tenía of la God? justicia de Dios. He had the righteousness of God. Cuando Dios encontró a Abraham, And when God found Abraham, lo guió a la justicia. he guided him to righteousness. ¿A cuál justicia lo guió? ¿A la justicia del hombre o a la justicia de Dios? To what righteousness? The righteousness of men or of God? A la justicia de The Dios. righteousness of God. Hoy en día en la generación de la iglesia, Today, the generation of the cuando church, ustedes vienen acá a la congregación when you come here to the congregation y escuchan la palabra de Dios and hear the word y of se les God, predica que viene el juicio de and Dios when you're being preached that the y judgment que of se God les is coming, dice que la generación que estamos viviendo es muy perversa y and we are told pecaminosa, that our generation is wicked que and full of sin. solamente van a ser salvos aquellos que creen en el nombre de And Cristo. only those that believe in the name of Christ will Cuando be usted saved. cree en el nombre de Cristo, When you believe in the name of usted Christ, recibe la justicia de you Dios. receive the righteousness of God. Esa justicia de Dios That righteousness of es la que God, lo hace presentarse delante de Él como justo. that's what makes you present yourself before Ah, Him as yo righteous. soy justo, Oh, I am righteous. pero no mi propia justicia. But not my Yo righteousness. soy justo I'm righteous con la justicia de Dios. with the righteousness of God. Estoy vestido de I justicia am dressed in porque righteousness creo en el que me because I limpió believe de in todos mis pecados. He who cleaned me of my Porque creo sins. en el que me salvó de todos mis pecados. Save me from my sins. Estoy vestido de justicia. I'm dressed in righteousness. Levanten todos su mano derecha, Everyone iglesia, raise your right hand, church. y repitan en voz alta conmigo. Repeat after me. Y digan: yo estoy vestido Say, I am dressed de la justicia que viene de Dios. and the righteousness that comes from God. Aunque fui contaminado, Despite being contaminated, aunque no hay ninguno justo, despite not being one that is righteous, humanamente hablando, humanly speaking, estoy vestido I am dressed de la justicia de in Dios. the righteousness of God. Por eso puedo tranquilamente ir al cielo. That's why I can calmly Alguien dice go amén, to heaven. iglesia. Can ¿Le someone puede say dar un amen? aplauso fuerte al Can someone Señor? give a strong applause to Esa es la God? justicia de Dios. That's the righteousness of La God. verdadera justicia de Dios. True righteousness of God.